Bueno, buenas tardes, mi nombre es Melissa Quintero y el de mi compañera es Astrid Juliana Ceballos. Pertenecemos al grupo número 8 y hoy vamos a exponer sobre los principios y los medios de protección en la maquinaria. Bueno, entre el contenido que tenemos para exponer están los principios de protección, los resguardos, los dispositivos de protección, los dispositivos de alimentación y extracción, los medios de expulsión y los dispositivos auxiliares. Como introducción, tenemos que el riesgo mecánico está presente en la mayoría de las actividades que realizamos en nuestro día a día, pero más en las industrias donde los colaboradores están expuestos a este de una forma directa o indirecta en la realización de sus actividades. Los riesgos mecánicos pueden generar muchas cosas, entre estos accidentes laborales, pero esos accidentes laborales se pueden eliminar o se pueden minimizar por medio de la protección. Existen distintos medios de protección, entre estos tenemos los resguardos y los dispositivos de protección, los cuales, si se instalan de manera correcta, utilizando el material adecuado, pueden eliminar o minimizar los riesgos que se encuentran en el punto de peligro de las máquinas. Estos trabajan en conjunto con el colaborador, ya que se debe hacer un trabajo en equipo, se debe capacitar, coordinar y estar atentos constantemente a la realización de las actividades en la máquina. Los principios de protección. Es fundamental que todas las máquinas cuenten con esos dispositivos y que sea adecuado al tipo de máquina y a las actividades que realizan, eliminando y minimizando los riesgos que están en la zona de peligro de estas máquinas. Existen tres principios fundamentales, entre los que tenemos el punto o la zona de riesgo de la máquina debe estar seguro. La máquina debe contar con protección que impida el acceso a la zona de peligro. El medio de protección debe ser el adecuado y que ayude a minimizar sin generar mayor riesgo en la máquina. Para aplicar estos principios se debe tener en cuenta un buen diseño, un sistema a considerar en las máquinas, el tema de seguridad, las técnicas de prevención intrínseca y las técnicas de protección. Existen distintos sistemas a considerar en las máquinas o características propias de una máquina que se deben tener en cuenta para poder escoger este medio de protección. Tenemos dos tipos de sistemas, los fundamentales, que están compuestos por el mando, lo motriz, transmisor, receptor y la sustentación. Y tenemos los sistemas secundarios, en los que se encuentran la relación, la alimentación, la refrigeración, lubricación, estanqueidad y el frenado. También tenemos una clasificación con la que cuentan las máquinas, que está dividida en 7 zonas, en las cuales nos dice a qué pertenece cada zona, cuáles son los elementos que la conforman y para qué sirve. Por ejemplo, tenemos la zona número 1, que se encuentra el punto de operación. En la zona número 2 está la parte cinemática. En la zona 3 está la pieza a trabajar. En la zona número 4 está la alimentación de la pieza. En la zona 5 los sistemas secundarios. En la zona número 6 los dispositivos de control. Y en la zona número 7 el entorno y el ambiente. Todo esto se debe tener en cuenta para poder escoger el dispositivo. En las técnicas de protección existen dos medios de protección. Está dividido en los resguardos, que son tipo fijo, móvil, regulable, autorregulable, con dispositivos de enclavamiento y bloqueo asociados al mando, apartacuerpos y apartamanos, y los distanciadores y los dispositivos de protección, los cuales se clasifican en dispositivos de enclavamiento, de validación, sensibles, de retención mecánica, limitador, mando sensible, mando a 2 manos, mando de marcha, parada de emergencia y la estructura de la protección. Entre estos medios tenemos entonces los resguardos. Este sirve como barrera entre el colaborador y la zona de peligro a la cual este se encuentra expuesto, para que él no llegue hasta allí. Para elegirlo se debe tener en cuenta la necesidad y la frecuencia de acceso a la zona de peligro, por ejemplo, para retirar piezas o limpiar la maquinaria.
esos resguardos sobre qué lecciones o sobre qué riesgos protege. Sobre el contacto directo con partes móviles sin proteger, sobre fallas humanas, sobre fallas eléctricas, fallas en la máquina o trabajos que requieran que su proceso contenga partículas o partes. Se deben tener unos requisitos fundamentales para poder elegir los resguardos. Esos resguardos deben ser sólidos y resistentes. Deben ser resistentes al fuego y a la corrosión. No deben generar un riesgo adicional en la máquina. Deben ser completamente seguros y brindar la máxima protección. Debe estar colocado a una buena distancia sobre el peligro y el colaborador. Debe ser también considerado una parte de la máquina y debe permitir realizar las actividades sin generar ningún daño extremo o sin generar cosas que impidan que el proceso no se lleve a cabo de la mejor manera. Bueno, entonces está la clasificación de los resguardos. Está la primera clasificación, que son los resguardos obstructivos. Estos detienen el movimiento del colaborador, evitando que éste ingrese a la zona de peligro. Están los resguardos de posición, en los cuales debe tener una coordinación entre el hombre y la máquina. Y tenemos los resguardos automáticos, que se activa directamente desde la máquina. Está la segunda clasificación. En este encontramos los fijos, que se mantienen en su posición permanente, ya que se encuentran pegados, puede ser por soldadura. Tenemos el móvil. Este se encuentra sujetado por bisagras o guías de deslizamiento, que son más fáciles de abrir, y estos son utilizados cuando debemos ingresar a la zona de peligro de la máquina a realizar limpiezas o a retirar piezas. Tenemos el regulable, que puede ser fijo o móvil, y este se utiliza cuando la máquina no puede cerrar completamente la zona de peligro. Acá podemos ver los tipos de resguardo, los móviles, los fijos, el regulable. Y tenemos que el resguardo autorregulable pertenece a los móviles y debe ser accionado por una parte del equipo de trabajo que permita el paso de la pieza. Tenemos los dispositivos de enclavamiento o bloqueo, los cuales también pertenecen al equipo de los móviles, y este impide funciones o movimientos peligrosos de la máquina mientras el resguardo no se encuentre cerrado. Tenemos el apartacuerpos y apartamanos, el cual es poco seguro y se utiliza cuando se debe estar ingresando para alimentar o extraer piezas de la maquinaria donde se encuentra la zona de peligro. Tenemos el resguardo asociado al mando, el cual la máquina no funciona si este está abierto. Cuando este se cierra, inmediatamente la máquina empieza a funcionar. Si se abre, la máquina para de hacer sus actividades. Bueno, en esos tipos de resguardo también se deben tener en cuenta las características de los materiales. Si es un material compacto, perforado o pantalla transparente, dependiendo del tipo de máquina y las actividades que se realicen, se miran las características y de qué material se necesita el resguardo. Tenemos otro medio de protección, que son los dispositivos de protección. Este también es una barrera que ayuda a minimizar y a eliminar el riesgo al que se pueda estar expuesto el colaborador al ingresar a la zona de peligro. Es parecido, pero es distinto a los resguardos. Es parecido porque también sirve de barrera, pero es distinto ya que funciona por medio del mando y se instala cuando es necesario ingresar a la zona de peligro. Entre estos tenemos el de enclavamiento, validación, sensible, el limitador, el de retención mecánica, la falsa mesa, el de autocontrol, los detectores ultrasónicos. Acá podemos ver los distintos tipos de medios de protección, de dispositivos de protección. Tenemos el de mando a 2 manos, el cual se utiliza en maquinaria como prensas, cizallas y guillotinas, donde hay un riesgo de atrapamiento y se requiere utilizar, como su nombre lo dice,
las dos manos para iniciar y mantener las funciones, y este nos ayuda a que el colaborador esté concentrado en la actividad y no se descuide, generando un riesgo que se vaya hasta la zona de peligro. Tenemos el de retención mecánica, el cual se utiliza para máquinas hidráulicas o neumáticas con riesgo de atrapamiento. Es un dispositivo que se inserta en un mecanismo generando un obstáculo mecánico, como cuñas o pasadores, evitando movimientos peligrosos. Tenemos el limitador, que impide que el colaborador se vaya a la zona de peligro. Tenemos el de mando sensible, que funciona como unos rayos, como unos láser. Cuando el trabajador pasa a esa zona, inmediatamente se apaga la máquina. Y tenemos la parada de emergencia, que funciona por medio de un botón que el colaborador lo oprime con una sola maniobra. Bueno, a continuación, mi compañera Juliana les va a exponer sobre los dispositivos de alimentación y extracción. Muchas gracias. Dando continuidad a la exposición, vamos a hablar de los dispositivos de alimentación y extracción. En la industria de la electricidad, estas son máquinas que le previenen a los operarios peligros debido a las funciones y protecciones con las que están diseñadas las máquinas. Un ejemplo claro en las diapositivas es la máquina de troquel. Esta está adecuada para que el operario no vaya a sufrir daños ni lesiones. El ejercicio que realiza la máquina es el corte de las dos caras y la separación de la misma como producto final. Un ejemplo es en los procesos de embutidos o estampaciones y en corte de madera o otro material. El sistema de alimentación se divide en automática, que es la que funciona de manera fija con sus respectivos resguardos, como por ejemplo en la ganadería, las máquinas que proporcionan la cantidad exacta de alimento para los animales. El semiautomático, que funciona mecánicamente y necesariamente necesita que el operario lo asista. Los métodos de expulsión. Estos son los encargados de separar piezas con el objetivo de clasificar y limitar los tiempos de la presión que hacen, como se ven en las imágenes, los pasadores con resortes, los ganchos de las máquinas con elevación mecánica, los chorros de aire comprimido. Los dispositivos auxiliares. Estos son suplementos que se usan en los dispositivos de alimentación y extracción con el objetivo de mitigar los riesgos. Entre estos podemos ver la operación secuencial, que se presenta de manera automática por medio mecánico, eléctrico o hidráulico. La seguridad positiva. Si los resguardos al utilizarlos presentan fallos en la seguridad, entonces esta se activa y actúa como medio de imposición. La tensión de seguridad. En corriente continua son 50 voltios. En corriente alterna son 50 si el circuito es monofásico, es decir, de una sola fase, en ambiente seco y no conductor, y de 24 voltios en ambiente mojado y conductor. Entre estas herramientas, algunas son de metal blando y magnetizadas y actúan como empujadores, recogedores de pinzas, así como el extractor de vacío, que son recolectores de algún producto, el extractor en línea de aire y pinzas de magnesio. Entre las generalidades son todas las máquinas y herramientas que tienen protección y resguardo para realizar trabajos de riesgo en las diferentes áreas de trabajo y cuentan con seguridad positiva, es decir, que se activa la seguridad en el momento que se presenta el fallo. Se caracterizan por ser sólidas, resistentes, tienen distancia de seguridad y las distancias van de acuerdo a la posición.
Los niveles de riesgo en las máquinas. Estas las establece la norma de seguridad OSAS 18001, la cual garantiza la seguridad y salud de los trabajadores en el entorno laboral. Se hace con el objetivo de minimizar la probabilidad de que el riesgo ocurra. Entre estas están las normales, que se entiende que para que se produzca el riesgo debe haber una intervención por el operario. El alto, que es un riesgo latente, es decir, que hay un alto potencial de que se produzca un daño. Y el muy alto es que a pesar del cumplimiento a la normatividad, el riesgo es inminente para el operario. Como por decir que ocurra una explosión en una empresa, pues al no estar preparados para esto, entonces el riesgo que produce es inminente. Con esto damos finalidad a nuestra exposición. Muchas gracias.